Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando un nuevo trimestre. Estamos estudiando el segundo trimestre de este año con el tema que es Apacienta a mis ovejas. Primera y segunda del apóstol Pedro. Esta semana vamos a dar inicio a lo que es la primera lección con el tema que es la persona de Pedro. Vamos a estudiar, a aprender, a descubrir y a conocer quién es este personaje, qué papel jugó durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus experiencias, sus vivencias? ¿Cuál fue el antes, durante y después del ministerio de Jesucristo en la persona del apóstol Pedro? Por lo tanto, esta lección es una lección que va a enriquecer nuestra fe, va a agrandar nuestro corazón, llenarla de conocimiento y de inspiración para amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Esta primera carta y segunda carta del apóstol Pedro fue escrita más o menos allá por los años 62 y 69 después de Jesucristo. De hecho, estas cartas fueron enviadas a Asia Menor, a las primeras iglesias, o mejor dicho, a la iglesia primitiva de Asia Menor. De hecho, el propósito de estas cartas es animar, inspirar a los hermanos de la iglesia primitiva a estar firmes en medio de la persecución. También estas cartas anima, amonesta e inspira a la iglesia primitiva a ¿sabe qué? A guardarse de aquellos falsos maestros con una característica farisaica tratando de desviar a la iglesia primitiva. Y lo más hermoso de todas estas cartas es que el apóstol Pedro menciona claramente lo que se puede considerar el mensaje más hermoso de todas las cartas. Esto es a saber, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como ya dije, vamos a estudiar y aprender temas de grande relevancia que va a impactar nuestra vida de manera muy positiva y de grande bendición. Vamos a estudiar temas tales como el número 1 es ¿por qué Pedro dijo apártate de mí? Le dijo a Jesús. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pedro? ¿Qué significaron estas palabras? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Además de ello, vamos a comprender qué significó para el apóstol Pedro confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significó? ¿Qué impacto tuvo en la misma vida de Cristo y cómo afectó, bendijo o perjudicó a los demás que estaban ahí con ellos? Seguidamente vamos a estudiar cómo impactó la vida del apóstol Pedro sobre esa experiencia que tuvo al caminar sobre las aguas. Cómo le afectó, le benefició, le inspiró o le perjudicó. Esto va a estar usted descubriéndolo esta semana. Y como si fuera poco, también va a descubrir qué lección aprendió el apóstol Pedro antes de ser apóstol, después de negar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta lección va a ser de grande bendición. Como siempre les he dicho, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14, los versos 30 y 31. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante ti.
En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado y faltas humanas en nuestra vida. Cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús, límpianos, capacítanos y habilítanos para entender y comprender las maravillosas enseñanzas de tu palabra. En tus manos de amor nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31 nos dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas son las palabras o el diálogo que se dio entre el apóstol Pedro, o mejor dicho, Pedro, el discípulo en ese entonces de Cristo, cuando él le pide a Jesucristo que le permita caminar sobre las aguas como él está caminando. La manera, podemos decir, impetuosa de Pedro le inspiraba a aventurarse sin pensar, sin razonar, sin ni siquiera meditar en lo que hacía. Y vemos a un Pedro que de manera abusiva, podríamos decir, se lanza sobre las aguas sin estar preparado. Y aquí podemos ver lo que es prácticamente la persona de Pedro, el ser humano, el discípulo aquel que de alguna manera muestra su temperamento, su conducta humana y pecaminosa. En este proceso podemos ver sus triunfos, sus derrotas, sus errores, pero también sus aciertos. De alguna manera podemos ver aquí el apóstol Pedro, que es un ser humano con la naturaleza humana, la persona del apóstol Pedro. Vamos a entender lo que es estar o vivir entre la teoría y la práctica. El apóstol Pedro pudo experimentar y vivir la experiencia de ser testigo, tanto así que él pudo escribir estas poderosas palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro testifica que fue realmente un testigo de todo lo que él relata en primera y segunda de Pedro. De hecho, el apóstol Pedro aparece a menudo en los evangelios. Se habla de él haciendo una comparación casi similar a la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pedro era como una especie de vocero de los discípulos. Él hablaba por ellos, su manera impulsiva lo hacía actuar sin pensar, sin razonar, ni siquiera reflexionar sobre lo que hacía y decía. Pero después del apóstol Pedro, después de la resurrección, se le ve siendo ungido por el Espíritu Santo después de arrepentirse de haber negado al Señor Jesucristo. Ahora vemos al apóstol Pedro como un gran líder. Pedro sabía que era cometer errores, pero también entendía lo que es caer y levantarse. Pero más que eso, el apóstol Pedro es un testimonio hermoso de lo que significa aprender de los errores, apartarse de ellos y no volverlos a cometer. Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de la experiencia vivida de la persona del apóstol Pedro. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es apártate de mí. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con estas palabras? Descubrámoslos estudiando la lección de esta semana.